TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y es un placer acompañarles. Acceso a la justicia electoral. ¿Qué institución es la encargada de defender nuestros derechos político-electorales? ¿Cuáles son nuestros derechos político-electorales? Es un tema que estará presente pues ya prácticamente en la recta final hacia el inicio del proceso electoral. Vamos a platicar ampliamente de este tema. Estoy segura que va a ser de su interés. Como siempre, a manera de contexto, nuestro reportaje. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Impedir que pueda violarse la voluntad popular y asegurar la certeza, imparcialidad, transparencia y legalidad de los comicios electorales es, en términos generales, el fin primordial de cualquier sistema de justicia electoral. La protección auténtica del derecho a elegir o ser elegido mediante un conjunto de garantías que aseguren los derechos político-electorales de los participantes en la contienda ha sido en nuestro país un proceso paulatino y que ha incluido un andamiaje no solo jurídico, sino también institucional. Los derechos político-electorales son derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna. Su tutela depende en primera instancia del Instituto Federal Electoral, quien no solo organiza y vigila la jornada electoral, sino que desde la última reforma tiene la facultad de atender quejas y denuncias, de fincar incluso responsabilidades y sanciones. Además de la Autoridad Electoral Federal, para hacer efectivos los derechos, para atender las posibles denuncias, investigar los hechos delictivos y perseguir y sancionar a los infractores, existen, por un lado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, organismo especializado de la Procuraduría General de la República, encargada de atender e investigar los delitos electorales, y por otro, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como máxima autoridad jurisdiccional es el órgano especializado encargado de resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en materia electoral. El acceso a la justicia en general es un tema que siempre merece reflexión. En materia electoral, la facultad normativa que la Constitución le otorga al IFE, así como las facultades de investigación e interpretativa que le otorga la Fiscalía y al Tribunal respectivamente, se complementan y hacen que el acceso a la justicia electoral en nuestro país sea realmente efectivo y accesible, no solo para partidos u organizaciones políticas, candidatos o funcionarios, sino sobre todo a los ciudadanos en general. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Para platicar de este tema, bienvenido magistrado Fabio Galván, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, muchas gracias. Muy amable, María Elena, gracias por la invitación. Doctor César Iván Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchas gracias. Gracias. Ayúdenos a comprender en toda su magnitud el papel que juega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la democracia y de qué manera defiende nuestros derechos político-electorales. Pero para poder entender, vamos un poquito a los orígenes. Magistrado, ¿en qué contexto histórico, político y social de México nace un tribunal especializado en temas electorales? Quizá María Elena nace un poco antes de lo que se ha denominado el movimiento democratizador nacional, que surge justamente con la elección federal de 1988. Muy bien. Ya con anticipación teníamos el Tribunal de lo Contencioso Electoral
creado constitucionalmente en 1986 y en la ley en 1987, para conocer de las impugnaciones que en materia electoral federal surgieran con motivo de la elección de diputados, senadores y quizá presidente de la República. Digo quizá porque poco o nada se establecía en la ley, en el Código Federal Electoral de 1987. Era como una elección y una figura intocable. Se hacía alusión a la nulidad de la votación y de elecciones de diputados y senadores, pero no de presidente de la República. Era incuestionable. Casi incuestionable, casi intocable. Incluso, una de las preguntas es en qué contexto surge. Incluso cuando surge el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996, se preguntaba si era posible declarar la nulidad de la elección presidencial. Y los estudiosos del derecho, no digo que César, que es muy estudioso, pero no tocaba en ese momento todavía, creo, estos temas, decían que no se podía declarar la nulidad de la elección presidencial porque no había una sola disposición que estableciera esa posibilidad. Incluso la reforma de 2007 no se atreve todavía a decir con todas sus letras que el Tribunal Electoral puede declarar la nulidad de la elección presidencial. Lo que se establece, y que fue la gran reforma, declarará en su caso la validez de la elección presidencial. La elección de presidente de la República y la figura del presidente de la República, la institución misma, jurídica y política, ha sido algo intocable, algo que está muy lejos de la realidad de la sociedad en general. Sí, es como si fuera un dios. Claro, es una historia de presidencialismo mexicano de muchas décadas, seguramente de más de un siglo, o que quizás se pueda remontar a la época virreinal, en donde el virrey era el representante del rey y el rey el representante de Dios en la tierra. Autoridad divina. Sí. Entonces todo esto se ha ido modificando, y decía, en 1988 surge el Movimiento Ciudadano, que pretende la ciudadanización de la materia electoral y, en consecuencia, de las instituciones electorales. Tiene sus antecedentes. La primera es el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se instituye en 1977. Como podemos observar, este ánimo de enmarcar en el ámbito normativo, constitucional y legal toda la actividad político-electoral no es cosa reciente, viene de 1977. El primer alto lo podemos hacer en 1986, cuando se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y luego en 1990, cuando se instituye el Instituto Federal Electoral, el gran constructor de la democracia en México, de la democracia electoral, y se crea el Tribunal Federal Electoral, con una característica que para mí es sumamente importante y que me lleva a otras reflexiones: su autonomía constitucional. En 1993 se establece que jueces y magistrados electorales son independientes y solo responden al mandato de la ley. Esto es algo que se pierde en 1996, aunque lo que se gana es la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, positiva en algún aspecto, negativa en otros aspectos. Entre otros, la voz popular, que cuando escucha la palabra judicial, piensa no en jueces, sino en policías. En policía judicial. Doctor, desde el mundo del pensamiento crítico, la academia, ¿qué le significa a México contar con una institución encargada de que se cumplan los derechos político-electorales de los ciudadanos, frente a un México que, por cierto, resolvía muchos de estos problemas en el pasado, encerraditos en un cuarto, lo que se llamaba los arreglos postelectorales? Sí, sin duda es una gran contribución. Lo que acaba de señalar el magistrado y maestro, además, Flavio Galván, es verdad. La justicia electoral forma parte
digamos así, de una de las grandes contribuciones del derecho constitucional mexicano del último cuarto de siglo. Y es más importante a partir de los años finales de 1996, cuando por disposición constitucional se establece que se deben prever un sistema, así lo llama la propia Constitución, de medios de impugnación en materia electoral, justamente para que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda movilizar la infraestructura judicial especializada en materia electoral para la defensa de sus derechos y sus libertades. ¿Por qué es una gran contribución? Porque, en primer lugar, se vincula necesariamente, como lo acaba de decir el magistrado, con el movimiento democratizador de México. Es decir, la apertura democrática de nuestro país no se entiende sin la participación de instituciones electorales, tanto las administrativas, en donde está a nivel federal el IFE, como las jurisdiccionales, en donde están los tribunales y particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también están los tribunales de los estados. ¿Y por qué esto es muy significativo? Porque si lo vemos desde una perspectiva general, nos vamos a dar cuenta del punto de inflexión que se vive en materia de derechos políticos. Si nosotros vemos previo a 1996, realmente los derechos políticos tenían una condición accesoria dentro de la vida democrática de este país. Es más, la Corte ni siquiera les reconocía la calidad de derechos fundamentales de la persona, de derechos del ciudadano. Se podían eventualmente tutelar cuando se vincularan con otros derechos, y ahí es donde el amparo era procedente, pero el amparo directamente era improcedente en materia de derechos políticos. ¿Qué sucede? Se dice, vamos a abrir el sistema democrático, y el sistema democrático lo vamos a abrir para generar pluralidad política, pero no se puede abrir sin darle instrumentos al ciudadano justamente para empoderarse en esos derechos y libertades. Consecuentemente, los tribunales han venido realizando una interpretación cada vez más amplia, más extensa de lo que significan estos derechos y libertades, pasando a que los derechos político-electorales de un elemento accesorio a la democracia sean hoy un elemento central de la democracia. Hoy en día buena parte de la comprensión de nuestro avance democrático se vincula a partir de ver la interpretación que el Tribunal Electoral le ha dado a los derechos político-electorales. Ahí podemos ver la magnitud de todo este cambio. Eso que hacer. Magistrado, platíquele a nuestro auditorio cuáles son las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su distancia o el límite que tiene el Instituto Federal Electoral para resolver asuntos que tienen que ver con la defensa de los derechos, por un lado, y la Suprema Corte de Justicia por el otro. Un tema complejo, interesante, polémico, por supuesto. Aprovecho una de tus expresiones, defensa de los derechos del ciudadano. Nos falta la institución defensora de los derechos del ciudadano. Hace poco he empezado a postular la idea de que se debe instituir una Procuraduría de la defensa de los derechos políticos del ciudadano. Porque el ciudadano llega solo, con sus elementos, a tratar de defender sus derechos ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, como todo tribunal, es un tercero imparcial. Aunque existe la institución denominada suplencia de la queja, no puede sustituir y no puede asesorar al ciudadano. ¿Qué significa esto para el ciudadano que nos esté escuchando? Que parte fundamentalmente de lo que el ciudadano alega. El ciudadano llega solo a defenderse, a defender sus derechos frente a las autoridades o frente a los partidos políticos. Ya sea cuando quiere formar parte de los órganos de autoridad electoral, Instituto Federal Electoral o institutos locales, o cuando quiere ser parte de los tribunales electorales. Solo cito, sin mayor comentario, el caso del Consejo General. A ver. Del Instituto Federal Electoral. Al 31 de octubre de 2010 debieron haberse designado los 3 consejeros que debían integrar con los 6 actualmente en funciones este Consejo General. Esta es la fecha en que la designación no se ha hecho. Si esto sucediera en el ámbito de cualquiera de las entidades federativas, cualquier ciudadano, partido político o asociación política inclusive, ya hubiese presentado una demanda y el tribunal analizar el caso y probablemente,
determinar que el Congreso del Estado debe designar a esos consejeros. Porque se está violentando un derecho mío como ciudadano al ver que mi autoridad electoral no tiene completa su, pues digamos, su Aquí es órgano en de donde actuación. viene uno de los problemas. Yo, ciudadano, solo estoy legitimado, autorizado, con posibilidad de ir al tribunal si soy, por ejemplo, aspirante a magistrado o a consejero. Si no lo soy, no puedo ir al tribunal. Un ciudadano de a pie no puede hacerlo. No puede hacerlo. Los partidos políticos sí, porque hemos establecido jurisprudencia en el Tribunal Electoral de que los partidos políticos son defensores del interés público. Eso lo sostengo yo, la jurisprudencia alude a defensa de intereses difusos, de intereses colectivos, de intereses de clase o del interés de la sociedad. Puede el partido político impugnar esa omisión, pero en el orden local, en el orden federal, no. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Resolver siempre conflictos entre partes interesadas en un acto, en una resolución o en una elección en particular. Ya sea que vaya como ciudadano aspirante, ya como candidato o incluso como candidato triunfador, cuando no le han tomado protesta y no le han permitido asumir el cargo para el cual fue electo. Son en vía de ejemplo. El Instituto Federal, el instituto se encarga de organizar las elecciones y la llevan a cabo los ciudadanos. Muchos consideran que las mesas directivas de casilla forman parte del Instituto Federal Electoral. Para mí no. Por definición constitucional, las mesas directivas de casilla están integradas por ciudadanos. Es una autoridad de los ciudadanos para recibir y contar los votos de sus conciudadanos el día de la jornada electoral. Una vez que han contado esos votos, entregan resultados a las autoridades electorales. Y ya la autoridad electoral se encarga de revisar la elección y declarar si fue válida o si fue nula. Solo en el supuesto de que algún candidato o partido político no esté de acuerdo con lo que diga el instituto, impugna, entra en funciones el Tribunal Electoral. Por eso decía, no es defensor, sino más bien garante de constitucionalidad y de legalidad de las elecciones. De acuerdo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene intervención en materia electoral, pero aquí en un ámbito ya no particular, no concreto, sino genérico o abstracto, como decimos los abogados, para controlar la constitucionalidad de las leyes. Que no se viole la Constitución. Así es. Doctor, digamos, las facultades que tiene el Tribunal Electoral y su relación con la defensa de los derechos político-electorales del ciudadano, ¿dónde observa vacíos? Digamos, ¿en dónde haría falta, como bien comenta el magistrado, quizás otra institución que pueda coadyuvar sobre el tema de la defensa de derechos? Sí, en primer lugar hay que decir que el Tribunal Electoral ha hecho una gran labor, como le he dicho hace un momento, en decirnos cuál es el alcance de los derechos político-electorales. Derechos político-electorales que para las personas que nos están viendo en tu programa quiere decir básicamente el derecho a votar, a ir a las elecciones, a votar por distintos cargos de representación popular, sean estatales o sean federales. Ser votado, poder postularse o también poder acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad. Digamos que esas son las tres grandes variables de los derechos políticos. Y en cada uno de estos el tribunal ha venido haciendo una interpretación cada vez más amplia, más extensiva, para, repito, delimitar hasta dónde llegan. Por ejemplo, ese rato yo decía, antes en el amparo no se podían defender derechos políticos, salvo cuando estuvieran vinculados con otros derechos fundamentales que sí se pudieran defender a través del amparo. Hoy, digamos, el ejercicio es inverso. El tribunal lo que ha dicho es, sí soy un defensor, un garante de los derechos político-electorales, pero puedo ir también más allá. Puedo defender, puedo garantizar otros derechos que sin tener la naturaleza del electoral estén intrínsecamente vinculados con estos derechos. Hoy en día sí hay que ir a votar, se puede ser votado, pero estos derechos carecerían de toda su complexión si no se les vincula con otros derechos. Por ejemplo, el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de acceso a la información o la misma libertad de expresión. Entonces, eso ha ampliado el margen de actuación del Tribunal Electoral para que el ciudadano pueda ir a proteger derechos políticos y a proteger
proteger derechos accesorios. Y ha abierto además, como también el magistrado lo señaló, la procedibilidad de los distintos medios de impugnación. Sí. Hoy en día se pueden impugnar, bueno, si nosotros vemos la Constitución dice, los medios de impugnación están ahí para ir a atacar actos y resoluciones de autoridades electorales. Es decir, parece que la idea inicial es que el ciudadano pueda ir directamente a atacar actos de alguna autoridad electoral. El tribunal ha dicho, no siempre es así. Es decir, no solo se puede atacar esos actos de autoridad, sino el mismo ciudadano puede ir a controvertir actos de un partido político. De acuerdo. Por ejemplo, un ciudadano puede ir, en el ejemplo que nos puso el magistrado, a controvertir actos del Congreso del Estado, cuando tengan que ver con designaciones, porque ciertamente lo que tú decías, o sea, sí tenemos derecho a instituciones perfectamente integradas, porque son las que organizan el proceso electoral. Van a contar mi voto. Exactamente, o las que controlan que se hayan cumplido con las normas establecidas. Es decir, ha habido, me parece, un avance interpretativo muy importante. Lo vemos en la jurisprudencia que paulatinamente, o en las tesis que paulatinamente está emitiendo el tribunal. ¿Qué falta? Esta idea que acaba de señalar el magistrado me parece muy interesante, la idea de una procuraduría, porque ciertamente, a diferencia de otros entornos en donde sí hay alguien que ayude al ciudadano para acceder a los tribunales, aquí no existe esa persona que lo pueda asesorar, lo pueda orientar o que pueda hacer suya esa causa del ciudadano para que la presente ante el tribunal. Y cuando vemos que la relación que llega al tribunal es de un ciudadano, muchas veces contra un partido político o contra una autoridad, técnicamente estamos hablando de que deben estar en condiciones de igualdad, pero la misma naturaleza del ciudadano con el partido político, con una autoridad, no da justamente la dimensión de que estemos ante una igualdad, ¿no?, de posiciones ahí. Muy bien, vamos a seguir con este tema, pero me gustaría que escucharan ustedes también qué piensan algunos de nuestros ciudadanos. Les hicimos la siguiente pregunta: ¿quién defiende los derechos político-electorales en México? Y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Se supone que el IFE, esa es una institución establecida por el gobierno federal para ese propósito. Muy buena pregunta, pero eso es muy difícil de contestarle porque realmente nadie nos defiende. El Poder Judicial de la Federación, del lado del IFE, ¿no? Sí, ¿qué pasa? El IFE. La gente, ¿no? Pues se supone que los ciudadanos, ¿no? Pero realmente creo que ahora ya no toman en cuenta eso, ya cada quien hace lo que quiere. Pues sí, la misma gente es la que defiende los derechos que tenemos como ciudadanos de ejercer el voto, ¿no? La ciudadanía. Pues es a través del IFE, en apariencia, pero dudo mucho que eso funcione. Lo tiene que hacer cada individuo. Se supone que el IFE, pero no hace nada realmente. El TRIFE. Pues el pueblo supuestamente debe de hacerlo. Por los políticos. Pues considero que debe ser el pueblo, ¿no? El Poder Judicial. No, el IFE. Los electorales, el IFE. Madre santa, hasta donde yo sé, nadie. Válgame Dios. Si yo apenas dedicado a sacar mi credencial de elector porque no creía en absoluto en el sistema electoral. Es una pena. Esperemos que ahora sí sea, ¿no? Que haya una defensa de los derechos auténtica, genuina, legal, apegada a los derechos mínimos indispensables del sufragio y de los individuos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Por favor, magistrado, doctor, sus comentarios sobre lo que acabamos de escuchar. Me pareció sumamente importante la respuesta nadie, porque durante muchas décadas eso ha sido así. El doctor Astudillo decía de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1920, 1921 se estableció jurisprudencia sobre la improcedencia del juicio de amparo para proteger los derechos políticos porque no son garantías individuales. En 1936, cuando se expide la ley de amparo, se lleva esta tesis de jurisprudencia al texto de la ley y desde entonces era improcedente el juicio de amparo para proteger los derechos políticos de los ciudadanos. Nadie protegía esos derechos.
hasta 1986 y de manera limitada con el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Pero decía yo, no son defensores de los derechos. Cuando hablo de una procuraduría, no estoy pensando, por supuesto, en una fiscalía, no estoy pensando en investigar hechos probablemente ilícitos, sino procuraduría que viene de procurador, de procurar la impartición de justicia, de un defensor del ciudadano, que lo pueda asesorar, como son los defensores de oficio comúnmente conocidos, para poder ir ante el juez y decirle yo tengo derecho y vengo a pedir que se respete mi derecho. Es un hueco que la gente percibe claramente, por eso responde nadie. Así es. Y cuando escuchamos los políticos, escuchamos la risa inmediata. ¿Por qué? Porque lo político se ha hecho para proteger intereses políticos y resolver los problemas políticos con criterio político y no jurídico. Y en consecuencia, cada quien defiende su parcela de poder, su coto de poder, de influencia, con esos criterios políticos. Doctor, ¿qué le parece a usted? Y yo voy al extremo contrario. El magistrado acaba de explicar históricamente por qué nadie en un momento histórico se hacía cargo de los derechos. Hoy, ¿quiénes se deben hacer cargo? Todos. Porque ciertamente hay una protección de los derechos políticos por parte del ciudadano mismo, cuando los ejerce. Es decir, si ejercemos los derechos, estamos procurando la eficacia de esos derechos. Si yo tengo la capacidad de ir a votar y realmente me da flojera levantarme el domingo para ir a votar, pues realmente ahí yo también contra un derecho. Contra el cumplimiento de un derecho que ciertamente no estoy obligado, pero finalmente es un derecho. Después es importante también que el ciudadano sepa cuáles son las instancias que están a la mano para acceder a esta justicia electoral. Porque muchas veces, digamos, aquí queda claro en virtud de las entrevistas que no hay una claridad sobre el tema. Exactamente, el ciudadano no tiene las rutas a través de las cuales pueda ir a pedir justicia en función de sus derechos político-electorales. Lo primero que hay que decir es que antes incluso de acudir a autoridades del Estado, se puede acudir o se debe acudir, porque así mismo el tribunal se ha esforzado por decir, antes de venir a mí, ocupa los instrumentos que tiene en la órbita de un partido político. Si tú eres militante, simpatizante y tienes un problema derivado con tus derechos políticos, ahí debe haber una vía para que en principio sea la propia autoridad partidista la que te imparta justicia. Si no te hace caso tu partido, tienes otra alternativa. Si no te hace caso tu partido, ahí sí tienes que salir, digamos, de esa órbita e ir a las instituciones electorales. Lo que hay que decir es que de alguna manera los institutos electorales, hablo del IFE y de los estados, sí procuran la defensa de los derechos, hacen posible que los derechos políticos sean efectivos, sean eficaces, porque nos despliegan la estructura, la infraestructura para que nosotros podamos ir a ejercer los derechos a votar y ser votado. Pero cuando hay conflictos, ahí sí están las estructuras jurisdiccionales. Y esa es otra de las virtudes que tiene nuestro sistema. No hay una única instancia jurisdiccional, porque también el sistema se ideó atendiendo a salvaguardar la naturaleza de nuestro Estado, que es una naturaleza federal. Así es. De tal suerte que, si nosotros vemos en cada entidad federativa, hay un órgano jurisdiccional especializado en materia electoral. Su IFE pequeño, digamos, su IFE no pequeño, sino local, estatal, y su tribunal estatal. Y están garantizados por la Constitución directamente, que deben existir. Y cuando existe un conflicto en el ámbito de las entidades federativas, atendiendo a el tipo de elección de que se trate, el ciudadano puede ir a ese tribunal o ir al tribunal electoral federal, digámoslo así, ¿no? Entonces, están abiertas esas dos rutas. El tribunal, la sala superior básicamente, ha establecido justamente esa relación de coordinación que deben haber entre esos tribunales electorales de los estados y el tribunal federal, de tal suerte que haya, digamos, una protección adicional. Tienes las instituciones de los estados, pero también tienes las federales, y hay que ver cómo interactúan entre ellas para que tu nivel de protección de los derechos sea mucho más elevado. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones que finalmente intervienen en
la protección, la tutela, la garantía de los derechos político-electorales son muchas, incluso yo hasta diría los mismos congresos de los estados, porque el tribunal les ha reconocido que cuando actúan para designar a funcionarios electorales adquieren la connotación de órganos de naturaleza electoral también, ¿no? Entonces, son distintas las instancias a las cuales se puede acudir. Hablando precisamente de estas instancias, magistrado, la sala superior, la sala regional, ayúdenos a comprender cómo opera el tribunal. Es también un sistema de distribución de competencias interesante. Vamos a ejemplificar para que sea más fácil. Todo lo relacionado con la elección de ayuntamientos en los municipios y de diputados locales para el Congreso de cada entidad, o en el caso del Distrito Federal, los jefes de demarcación territorial y diputados a la Asamblea Legislativa, es competencia de las salas regionales. Hay una sala en Guadalajara, una sala en Jalapa, en Toluca, Monterrey y el Distrito Federal. Ahí llegan los asuntos. Ahí llegan los asuntos, ahí se resuelven en única instancia. Cuando se refiere a la elección directa de diputados o de ayuntamientos, puede venir una segunda instancia mediante recurso de reconsideración. Si se trata de la elección de presidente de la República o de gobernadores de los estados o jefe de gobierno del Distrito Federal, la competente es el Tribunal Electoral mediante su sala superior. Muy bien. Y lo mismo pasa en la estructura de los partidos políticos. Si de lo que se trata es de elegir directivos en el orden municipal, distrital o estatal, la competencia es de salas regionales. Si la elección de los órganos de dirección es a nivel nacional, es competencia de sala superior. Si se trata de elegir candidatos para diputados locales o bien para candidatos a presidente municipal o regidores o síndicos, la competencia es de salas regionales. Si se trata de elegir candidatos al interior de los partidos, por supuesto, a gobernador o jefe de gobierno o presidente de la República, la competencia es de sala superior. Obviamente hay muchas más complicaciones, el tema no es fácil, pero creo que podría quedar más o menos explicado de esta manera. Para imaginar la cantidad de asuntos que resuelve el tribunal, uno diría, caramba, qué tema más conflictivo. Pero no siempre es una mala noticia, sino a lo mejor muy buena, saber que en lugar de resolver nuestros conflictos abajo de la mesa, doblándonos el brazo, se acude a la autoridad. En esta materia, doctor, ¿cuánto ha avanzado México para recurrir a una instancia que arregle nuestras diferencias por la vía jurisdiccional? Yo creo que hemos avanzado mucho. ¿Cuál es la gran diferencia? Ve lo importante que ha significado la construcción de este sistema de acceso a la justicia electoral. Hoy en día yo puedo decir que los derechos político-electorales en nuestro país son derechos privilegiados. ¿Por qué son derechos privilegiados? Porque tienen una manera de protección distinta y que muchas veces ya la quisiéramos ver respecto de otros derechos que no la tienen de esta misma manera, porque el sistema ha venido construyendo distintos mecanismos justamente para decir, yo quiero cambiar. Esto fue además una decisión histórica de un régimen no democrático a un régimen plenamente democrático, y una de las operaciones o decisiones que tengo que tomar es cómo fortalezco los derechos de participación política de la ciudadanía, justamente para que se involucre más en la decisión, en la discusión de los temas colectivamente vinculantes, de los asuntos públicos de este país. ¿Por qué digo que es privilegiado? Porque los derechos político-electorales han creado toda una infraestructura judicial a su servicio. Si nosotros vemos esto que yo he dicho, que está en las entidades federativas, que debe haber un tribunal específicamente para esto, y a nivel federal otro tribunal que se compone, como se acaba de decir, de 6 salas, una central o superior y 5 regionales, le da a este derecho una connotación que no tienen otros, y que tal vez hoy en día solo tenga uno adicional, que es, porque también lo hemos venido construyendo últimamente, el derecho de acceso a la información, pero que no tiene una institución garante de naturaleza jurisdiccional, sino administrativa. Es decir,
¿Por qué? Porque también en todo el país, en todas las entidades, hay organismos específicamente para garantizar ese derecho. Este privilegio de los derechos políticos ha rendido frutos. ¿Por qué? Porque al estar los tribunales dispuestos en específico a interpretar, a salvaguardar estos derechos, pues realmente ha hecho que tengamos una construcción jurisprudencial a través de la interpretación muy amplia, de tal suerte que a veces las restricciones que a los legisladores les gusta poner en la ley, los tribunales digan esta restricción no es una restricción adecuada, y justamente para abrir las compuertas a la ciudadanía, a la justicia electoral, vamos a quitarla y vamos a decir que vengan, ¿no? Eso muchas veces se ha hecho con la interpretación de esto que se llaman las causales de improcedencia. Las causales de improcedencia son las barreras que impiden al tribunal abrir las puertas y decir, voy a conocer de tu asunto. ¿Y qué ha hecho el tribunal? Decir, como justamente cierran las puertas y lo que nosotros queremos es abrir las puertas, vamos a interpretarlas lo más restrictivamente posible para que siempre la dinámica sea estar abiertos a que la ciudadanía venga aquí, justamente como decías, a que aquí resuelvan sus conflictos político-electorales y no los resuelvan a través de otras instancias. De otra institución. ¿Qué les parece escuchar ahora qué piensan nuestros estudiantes? Esta es, digamos, la sección de los universitarios. ¿Cuáles son las instituciones de acceso a la justicia electoral con que cuenta la ciudadanía? Aquí vamos a escuchar unas respuestas, digamos, que tienen que ver con un ciudadano más atento en materia de información. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está el MOPAG, está el FEPADE, el IFE, bueno, entre comillas. El tribunal, el Tribunal Electoral. Sí, el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México, el Estado de México, y aquí pues, el Tribunal Federal Electoral, ¿no? Los consejos vecinales, la delegación política, de las delegaciones en el Distrito Federal y en los estados, pues las delegaciones del IFE. Tenemos el famoso TRIFE, Tribunal Federal Electoral, y los tribunales electorales de los estados, ¿verdad? Entonces, dependiendo la entidad federativa, se atiende en ese tribunal electoral. A nivel federal, como le decía yo, es el Tribunal Federal Electoral, dependiente de la Suprema Corte. En un aspecto tan subjetivo como es la elección de nuestros supuestos gobernantes o representantes, o como se les quiera llamar, el acudir a levantar un acta pues, o una demanda, pues no lo veo, no creo que exista ese canal, es más, ¿no? Quizá exista en cuanto a forma, ¿no? Pero no creo que sea una vía accesible a todas las sugerencias, ya dejémoslos de quejas, sugerencias para que todos podamos conformar pues un buen sistema de representantes, ¿no? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Ciudadanos, era también nuestra sección de ciudadanos, hoy no tenemos de estudiantes, pero interesante, sí tenemos un poquito más de información en materia del tribunal. Y quizás también, magistrado, porque en algunos momentos históricos, pues los grandes protagonistas han sido los magistrados del Tribunal Electoral, cuando han tenido atentos a millones de ciudadanos sobre sus resoluciones. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían estos casos emblemáticos del tribunal que en muchos sentidos están en la conciencia de los ciudadanos? Voy a relatar un hecho y luego quizá uno o dos casos emblemáticos. Cuando preguntabas, Marilena, ¿qué tanto hemos avanzado? Y contestaba el doctor Astudillo, mucho. Coincido plenamente con él. Yo fui magistrado del Tribunal Federal Electoral en la Sala Regional Durango. Me tocó ver la protesta de los ciudadanos frente a Palacio Municipal con los labios cosidos. Y me tocó verlo, como he escrito en un ensayo breve, a través de las ventanas del tribunal, ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hacer lo mismo.
los ciudadanos no tenemos voz. Y coserse los labios porque no puede haber protesta. Por otra parte, hemos visto, hemos leído cómo se han cerrado carreteras, autopistas, incluso cajas receptoras de la cuota que se debe pagar por transitar por las autopistas. Pero eso afortunadamente ha quedado en la historia. Actualmente, los conflictos electorales se llevan a los tribunales de los estados y al federal. Se resuelven conforme a derecho. Podemos escuchar la crítica de los políticos, de los partidos, de los académicos, de los líderes de opinión en los medios, pero al final de cuentas es una crítica. Todo mundo confía en que las instituciones electorales, en que los institutos electorales y tribunales electorales están haciendo su trabajo y que garantizan certeza, seguridad jurídica y en consecuencia paz social. Casos emblemáticos, pensemos las elecciones presidenciales de 1988, de 2000 y de 2006. El Tribunal Electoral, sobre todo en 2000 y 2006 en especial, fue garante de esa tranquilidad, de esa paz social, al transitar de la conclusión de un sexenio a otro sexenio, en donde la diferencia de votos entre primero y segundo lugar, al final de cuentas fue de 0.56%, 233,831 votos. Creo que es la Colonia del Valle o algo así. ¿Sí? ¿Cuánto obtuvo el actual presidente de la República? 14,916,927 votos. Andrés Manuel López Obrador, 14,683,096 votos. Una diferencia menor a 250,000 votos. En casi 30 millones de votos que se emitieron. Sí, es impresionante. ¿Es un caso emblemático? Claro que lo es. Ahora se está hablando ya de lo difícil que va a ser la elección presidencial de 2012. Todavía no empezamos y los comentarios, los pronósticos se escuchan ya. Yo espero que la elección de 2012 sea al igual que 2006, al igual que en el 2000, al igual que en 1994 o 1988. ¿En qué sentido? Con certeza jurídica y ojalá con paz social mejor que la que se dio en 2006, en donde esta pequeña diferencia hizo que un aproximadamente 50% criticara al otro 50% aproximadamente también. De cada dos, uno tenía una posición y el otro una posición contraria. Pero la paz social quedó garantizada. Espero que 2012 sea un ejercicio de democracia también, ejemplo de la cultura, de la civilidad del pueblo de México. Cultura y civilidad, doctor, precisamente sobre este tema. Creamos instituciones, tenemos nuestros árbitros, tenemos nuestras normas y a veces como que cuesta mucho trabajo cumplirlas. Es decir, la crítica, la descalificación. ¿Qué tipo de jugadores, de medios, de ciudadanos tenemos que trabajar o digamos mejorar para que dejemos de temblar cada vez que se acerca algún momento importante, como es una elección presidencial, decir, híjole, a ver cómo nos va? Bueno, yo creo que aquí es muy importante el tema que tocas. Nuestro sistema electoral es sin lugar a dudas uno de los más complejos del mundo. Sí, la norma de la norma. Más complejo. Es decir, si bien es cierto, repito, los derechos políticos hoy son derechos privilegiados, en el sentido que ya lo dije, justamente eso también ha derivado en que tengamos estructuras normativas, una serie de complejos institucionales que a veces, en lugar de hacer las cosas más sencillas, simplemente terminan haciéndolas más complicadas. Tenemos un sistema complejo, ¿no?, para establecer las competencias, a quién le corresponde una cosa, otra, etcétera, etcétera. Y lo mismo si vemos también todas las normas que se han dado los partidos políticos
para beneficiarse de esas mismas normas, porque justamente las normas electorales son normas de acceso al poder que les dicen a los partidos cómo utilizarlas, pero que son los mismos partidos los que se la dan a través de sus representantes populares, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil después tener normas equilibradas, neutrales, porque justamente atienden a los intereses propios de quienes las hacen. Si yo hiciera mis propias normas, pues me quitaría una serie de preceptos que hacen pues que yo no pueda realizar algunas cosas o que me impiden, digamos, lo que yo quisiera hacer. Esto es el problema que tenemos con las normas electorales. ¿Y cuál es el otro gran problema? El otro gran problema que tenemos es que la política, ponerle barreras a la política es como intentarle poner puertas al Mediterráneo. Es decir, la política tiene esa extraordinaria capacidad de traspasar cualquier barrera. Si nosotros vemos 2007, se reforzó, es una reforma que trató de reforzar las condiciones de paridad en la competencia política. Y por eso es extremadamente escrupuloso en cuestión de financiamiento público, en cuestión de acceso de los partidos a los medios de comunicación. Pero ¿qué vemos? Que justamente esas normas que tanto trabajo costó construir, porque también hubo una gran resistencia, son las primeras que no se cumplen por parte de los sujetos que primigeniamente deberían estar ahí para cumplirlas. Es decir, se crean normas, pero sí que se apliquen en mi compañero de enfrente, ¿no? En el partido de al lado. Me apliquen a mí. Entonces, ¿cuál es el problema central de esto? La construcción, por un lado, de ciudadanía para que el ciudadano sea cada vez más, esté más empoderado en sus derechos y libertades y también establezca contextos de exigencia a sus representantes populares, a los poderes públicos, y por el otro lado también déjenme llamarlo de esta manera, establecer la fidelidad de los poderes públicos, de los partidos políticos, de sus candidatos y también de los poderes privados, dentro de los cuales están básicamente los medios de comunicación. ¿Qué tenemos que entender por fidelidad? A la Constitución, serle fiel a la Constitución, que quiere decir, con todo el concepto de fidelidad, tener un amplio respeto por lo que está en la Constitución. Y eso es lo que no se tiene. Es decir, se busca constantemente ver la manera de darle la vuelta a la Constitución, que no es poca cosa, y después a la ley que establece normas adicionales. Pero repito, la gravedad que esto implica decir que se le está buscando dar vuelta a lo que dice la Constitución, que es la norma más importante de nuestro ordenamiento constitucional. Sobre este tema, magistrado, nuestras normas, el cumplimiento de las mismas, los jugadores, todos los actores de la democracia. Hay un tema de una gran relevancia que me parece no hemos querido aceptar, que no hemos querido difundir y cumplir, por supuesto, la cultura de la legalidad. Si conociéramos nuestros derechos, si conociéramos nuestros deberes, y estuviésemos convencidos de que debemos cumplir, porque esa es la conducta que debemos asumir, creo que otra cosa sería. Pero efectivamente todos queremos exigir el respeto de nuestros derechos y ejercer nuestros derechos, pero no cumplir deberes. Para mí un sistema democrático se tiene que sustentar en dos elementos fundamentales. Por una parte, el derecho, en una concepción amplia, en donde obviamente están todas las leyes. La Constitución, las leyes ordinarias, los reglamentos, las circulares, los estatutos de los partidos, los convenios de coalición, frentes, etc. Y por otro lado, la política. Pero la política como arte y ciencia de gobernar. Y de gobernar a favor del pueblo, en beneficio del pueblo, como lo establece la Constitución. Todo poder dimana del pueblo y se instituye en su beneficio. La realidad nos demuestra otra cosa. Para mí, derecho y política se deben ejercer con ética. Claro, quizás sea mucho pedir, pero esto es lo que hace falta. Tenemos que educarnos o reeducarnos los adultos. Tenemos que educar a las nuevas generaciones. Si algo nos ha de salvar como sociedad, como Estado, si algo puede garantizar la vigencia real del sistema democrático, no solo político, porque esa es una parte que hemos ido conquistando,
Pero nos falta la otra parte que es mucho más difícil y quizá más importante, la democracia económica y social. Así es. Para poder tener un auténtico Estado integral democrático, debemos ejercer derecho y política con ética. Tenemos que educar. Tenemos que hacer cultura de que como miembros de una sociedad tenemos derechos y deberes. Y que hay derechos que se tienen que cumplir, no porque queramos, sino porque es necesario cumplir. Decía César del derecho a votar. ¿Cuánto abstencionismo tenemos? Por supuesto, tampoco el abstencionismo es gratuito. Sí, responde a algo que está caminando ¿Qué es mal? lo que están haciendo actualmente los políticos? Promesas ante notario público. Sí. Y luego, compromiso cumplido. ¿Pero qué no debería de ser esto permanentemente? Para mí toda campaña política es campaña de promesas. Tiene que ser así. Es la única manera para conquistar el poder o conservar el poder. Pero luego, conquistado o conservado el poder, se debe ejercer en beneficio del pueblo y cumplir todo lo que se prometió en las campañas políticas. Si esto se hace, vamos avanzando. Si esto no se hace, el pueblo cada día irá menos a las urnas. El pueblo cada día pudiera convencerse más de anular su voto. Esto ya lo vivimos en 2009. La campaña anula tu voto. Ante políticos nulos, voto nulo. Sí. Ante partidos políticos nulos, voto nulo. No debe ser esta la imagen que debemos dar. Pero, por supuesto, para que el pueblo crea y confíe, es necesario darle elementos objetivos de confianza y credibilidad. Si las autoridades no cumplimos nuestro trabajo, si las autoridades no cumplimos la parte que nos corresponde y atendemos en lugar de a la imparcialidad y al derecho a intereses políticos, evidentemente la sociedad no va a creer en nosotros. Si el instituto o los institutos electorales no actúan como entes imparciales y cohesionadores de los intereses políticos conforme a derecho, no van a creer en ellos. Y si no hay credibilidad, si no hay confianza, no hay auténtica democracia. Por un lado, insisto, educación al ciudadano, pero por el otro lado, las autoridades debemos actuar conforme a derecho, actuar éticamente, cumplir lo que nos corresponde, como nos comprometimos cuando rendimos protesta, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que le llaman. A manera de conclusión, doctor, necesariamente para la consolidación de nuestra democracia, ¿por dónde debemos fortalecer algunas instituciones, crear algunas nuevas, modificar esto que planteaba el magistrado en materia de educación, lo que nos corresponde como ciudadanos? Yo creo que no se puede decir que una institución esté ya plenamente consolidada ni plenamente legitimada. Hay ciertas instituciones que necesitan legitimarse periódicamente justamente para abonar en la confianza de la ciudadanía. Las instituciones electorales son este tipo de instituciones. No se puede decir, y nosotros lo hemos visto, con el IFE particularmente, ya se tiene plena confianza en la institución. No, se puede decir que son instituciones que pueden subir su nivel de confiabilidad ciudadana, pero así como lo pueden subir, lo pueden perder. Entonces es un ejercicio permanente y que se refleja justamente en esa labor cotidiana de todos los días que va reflejando esta confianza, esta confiabilidad de los ciudadanos por un lado. Y por el otro, estoy plenamente de acuerdo en lo que señala el magistrado Galván. Me parece que hemos avanzado mucho en la democracia electoral, es decir, tenemos instituciones que tienen un nivel de aceptación bueno, muy bueno en ocasiones, son garantía de que el voto realmente se cumpla con la voluntad popular, pero ¿qué falta? Faltan esos complementos de la democracia electoral. Y básicamente los complementos de la democracia electoral están en otra órbita, ya no están en la órbita jurisdiccional o en la órbita de los órganos electorales, están en la órbita de la política directamente. ¿Por qué? Porque la democracia o toda democracia tiene precondiciones básicas como
generar condiciones de igualdad, condiciones de acceso a la educación, generar condiciones que permitan a todas las personas tener, digamos, resuelta su supervivencia de todos los días, tener derecho a la alimentación, tener derecho a una vivienda digna, tener derecho a la vestimenta, a la salud. Exactamente, son todas esas precondiciones que están en la órbita de lo social y que corresponde a los políticos y a los poderes públicos satisfacer. Porque ¿cómo le podemos pedir muchas veces al ciudadano que vaya a votar realmente si en primer lugar no tuvo capacidad de tener información pública? Muchas veces no tiene ni electricidad en su casa para tener una radio, una televisión, si no tiene acceso a la educación y si está más preocupado por ver qué va a comer ese día que por ir a la urna, ¿no? Entonces, por los temas urgentes. Exactamente. Es decir, tenemos que hacernos cargo de esa otra parte que ya no es la democracia electoral, pero que son consideraciones elementales de eso que hoy en día se llama la democracia sustancial. Una democracia que, sobre la premisa de la igualdad o de condiciones mínimas de igualdad de todos los ciudadanos, permita que todos los ciudadanos puedan participar en la discusión y decisión de los asuntos públicos. Porque si no, repito, vamos a tener al ciudadano siempre más preocupado por sus necesidades elementales por sobrevivir, que por ir a votar. Acceso a derechos, digamos, ¿no? Correctamente. A manera de conclusión, magistrado, el mes de octubre inicia ya todo el periodo electoral. ¿Qué mensaje le enviaría usted al ciudadano que lo esté escuchando hoy desde el Tribunal Electoral? Primero, informarse. Es cierto, tenemos poca afición a la lectura, pero es necesario informarnos. Por otra parte, nosotros, las autoridades, hacer difusión de cuáles son las funciones del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, los partidos políticos, aunque no son autoridades, difundir también su papel. Y luego, en la propaganda electoral. De verdad, a veces da pena ver la propaganda electoral. Hecha a base de frases, oraciones, lemas, sin ningún contenido. Sí. Y eso lo vemos en los espectaculares, lo vemos en la propaganda en plásticos, en pendones o en los medios como es radio o televisión. Una frase de mercadotecnia. Sí. Para mí, los partidos políticos deben cumplir la ley. Su propaganda electoral debe estar sustentada en su plataforma electoral. Y la plataforma electoral, en su estatuto, en su declaración de principios y en su programa de acción. Es decir, ser una serie de propuestas para resolver los problemas sociales. Si esto hacen los partidos políticos y los políticos, los candidatos, tengo la certeza de que el pueblo se interesará por la política, que le debe interesar, porque es el elemento fundamental para la convivencia social, porque son a sus autoridades a quienes va a elegir, porque es a quienes les puede exigir. Prometiste tal o cual cosa en campaña, cumple. Prometiste cumplir la Constitución establece que toda familia tiene derecho, decía César, a una vivienda digna y decorosa. ¿En dónde está? Toda familia o jefe de familia, establece la Constitución, tiene derecho a un salario mínimo suficiente para que una familia viva. ¿Dónde está? Si es un mito. Si tenemos que luchar por tener en México una auténtica democracia, pero es responsabilidad de todos, de los profesores en las escuelas, de todos los niveles, de los estudiantes, de los ciudadanos, de los partidos políticos, de las autoridades, de los candidatos, de todo mundo. ¿Los medios? ¿Qué le diría a los medios, magistrado? Por supuesto que también tienen el deber, aunque los medios son eso, son medios, y tienen que permitir la transmisión del mensaje de los partidos y de los candidatos hacia la sociedad. ¿Más medios, menos actores? Pero también, no, los medios como medios y los actores como actores, ¿sí? Que los ciudadanos puedan a su vez tener esa actividad reflexiva, es decir,
devolver a los otros actores, partidos y partidos políticos, su opinión, su conocimiento. Esto que veíamos en tu programa, María Elena, de preguntarle a los ciudadanos, a los estudiantes, a los jóvenes, es lo que se debería de hacer con todos. ¿Sí? ¿Qué opina usted del delegado, del jefe de gobierno, de su diputado, del presidente municipal? ¿Qué le pediría, qué le propondría, qué está dispuesto a hacer? Sí, yo creo que debe haber un procedimiento de retroalimentación entre la política y el pueblo y la política con todos sus actores. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, magistrado Fabio Galván, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su tiempo, magistrado. Gracias, María Elena, por esta oportunidad de comunicarnos con tu público. Doctor César Iván Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchas gracias por su presencia esta mañana. Gracias, María Elena. Gracias, Fabio. Y particularmente gracias a usted por acompañarnos una vez más aquí en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.